Pensé que escenas como las de un rico hombre de negocios parado bajo las ventanas de una cabaña de pueblo, esperando a su prometida, solo ocurrían en las series de televisión rusas. Esta prometida, dueña de la casa y de 2 cabras, ni siquiera abría una ventana para escuchar a su príncipe de la ciudad. «Olés, olés. Abre. Esto ya no tiene gracia», grité hacia las ventanas. Detrás de las cortinas, vi un leve movimiento. «Vete, Liosa, no te necesito ni a ti ni a tus hijos. Me las arreglaré sola. Oh, mi dolor de cebolla. Me las arreglaré sin ti». Pero no podía dejar de pensar en sus palabras. «Ya me has oído. Todo es culpa mía. No confié en ella desde el principio. Espero que me perdone. Que Dios me perdone». Y tal vez Olesia recuerde cómo solía llamar suegros a mis propios hijos. Todo empezó hace unos 5 años, cuando tenía 27. En aquel entonces salía con una chica preciosa, pero no era Olesia. Su nombre era Derine. Hermosa, inteligente, la esposa y madre perfecta. Sin embargo, yo era joven y estúpido, no quería casarme. No sé por qué. Aunque sí deseaba tener hijos, y a Derine no le molestaba la idea de formar una familia sin pasar por el altar. Lo discutimos con madurez y decidimos intentarlo. El tiempo pasó, pero no lográbamos tener hijos. Primero llevé a Derine al médico para verificar si había algún problema, pero no encontraron nada. Ella era completamente sana y capaz de ser madre. En la clínica me sugirieron que también me realizara pruebas, pues podría tratarse de un problema mío. Finalmente, acudí al médico. Tras varios análisis, el diagnóstico fue claro: era infértil. Me sentí avergonzado por haber culpado a Derine de algo que resultó ser mi problema. Me disculpé muchas veces, pero no era suficiente. Yo quería hijos, una familia, un hogar lleno de calidez. Derine no pudo soportarlo. Me dejó, no por falta de amor ni por dinero, porque en ese entonces ya tenía una posición económica estable. Me dejó porque no podía ser padre. Tras la ruptura, toqué fondo. La quería, pero ella se marchó, llevándose todas mis cosas y dejando atrás lo que habíamos construido. Por suerte, nunca nos casamos, pensé, porque un divorcio habría sido aún más doloroso. Con el corazón roto, me refugié en el trabajo, tratando de llenar el vacío que Derine dejó en mi vida. ¿Qué te parece esta versión mejorada? Trabajé arduamente para incrementar los ingresos de mi empresa, acumulando cada vez más dinero. Al principio, intenté no pensar en el futuro, consciente de que esos pensamientos solo me llevarían a un callejón sin salida emocional. No podía darme el lujo de relajarme ni de estar triste. Tampoco tenía tiempo para hundirme en la melancolía, así que opté por anestesiar mis sentimientos. Deseaba una familia, hijos que pudieran heredar mi negocio. Era lógico pensar que ese alguien debía ser mi propio hijo, pero la realidad me obligaba a considerar alternativas, como adoptar a un niño de un orfanato o preparar a un sucesor entre mis empleados. Sin embargo, ninguna de esas opciones llenaba el vacío que sentía. No quería pasar el resto de mi vida solo. Derine me lo había dejado claro: no todas las mujeres aceptarían quedarse conmigo, sin importar los millones que tuviera, si no podían construir un futuro a mi lado. En lugar de lamentarme, decidí actuar y trabajar en mí mismo. Acudí a una clínica extremadamente cara, especializada en tratamientos de infertilidad, principalmente dirigidos a mujeres. Allí realizaban diversos procedimientos avanzados, y los hombres éramos una minoría. Me sentía avergonzado, pero estaba decidido a hacer todo lo posible para cambiar mi situación. ¿Te gusta cómo quedó? Puedo ajustar más detalles si lo deseas. Sentía una vergüenza profunda. No soy el único con genes rotos, pero aún así, la vergüenza me consumía. Tenía que superarlo y trabajar en mí mismo. Por eso, obedecí sin quejarme mientras el doctor Grigori Andreevich, quien me guiaba de un consultorio lleno de instrumentos médicos a otro, comenzaba a explicarme el procedimiento. Vamos a tratarlo con un método innovador, pero debes saber que aún está en fase experimental, dijo con seriedad. Si aceptaba, tendría que firmar una montaña de papeles,
aceptar las condiciones del experimento y reportar mi estado de salud casi a diario. ¿No hay algo más probado y efectivo? Pregunté con cierta frustración. Entiendo su preocupación, pero en su caso no podemos usar métodos tradicionales debido a su genética. Este nuevo tratamiento todavía está en desarrollo y no podemos garantizar resultados. Podría esperar hasta que otros pacientes lo prueben y obtengamos evidencia clínica más sólida, pero eso podría tardar al menos 2 años. Decidir ahora le permitiría empezar el tratamiento de inmediato, aunque llevará tiempo, incluso comenzando mañana, tomará varios años obtener resultados, ya que el efecto es acumulativo. El doctor fue claro, el procedimiento no estaba exento de riesgos ni de efectos secundarios desconocidos, pero posponerlo solo aumentaría mis años y, eventualmente, mi cercanía a la tumba. Firmé los papeles. Nunca había firmado tantos documentos en toda mi vida, ni siquiera en mi carrera profesional. Pero esta vez no se trataba de negocios, era mi salud y la posibilidad de formar una familia. También pagué 1 año de tratamiento por adelantado, una suma que me costó una fortuna. Gastar tanto dinero era doloroso, pero confiaba en que valiera la pena. Así comenzó una nueva rutina en mi vida. Cada día acudía a la clínica para recibir inyecciones en las nalgas y el abdomen. Este último era particularmente doloroso, un verdadero infierno. La enfermera, quizás como un reproche o para motivarme, mencionó que las mujeres que desean un bebé soportan estos procedimientos con frecuencia durante tratamientos de FIV, y muchas ni siquiera se quejan del dolor. Quizás quiso hacerme sentir menos solo o animarme a reconocer mi fortaleza. Cada pinchazo era un recordatorio del esfuerzo que estaba dispuesto a hacer por mi sueño de ser padre. ¿Te parece que este tono funciona para la narrativa? Puedo ajustar los detalles si lo deseas. Así transcurrían mis días, inyecciones en el estómago por la mañana, trabajo durante el día, y por la noche, enviar un informe detallado al médico sobre mi estado físico y emocional. Reflexionaba mucho, obligado a mantener un diario en el que debía registrar casi cada momento de mi vida, incluso las visitas al baño. Era un seguimiento exhaustivo que, aunque parecía absurdo, me aseguraron en la clínica que era crucial para analizar los cambios en mi cuerpo. El tratamiento era completamente privado. Sin vergüenza alguna, enviaba fotos de mi diario al Dr. Grigori Andreevich, quien siempre respondía que todo iba según lo previsto y que, poco a poco, mi fertilidad mejoraba. Pasaron los años. 5 años, para ser exactos. Había soportado suficiente. Decidí que era momento de encontrar a una mujer que quisiera ser la madre de mis hijos. Pero antes, busqué a Grigori Andreevich para pedirle una respuesta clara. Dígame la verdad, doctor. ¿Puedo esperar algo concreto? Le pregunté, con una mezcla de esperanza y agotamiento. Alexei, siempre debes tener esperanza, respondió evasivamente. Lo que dijo después fue un golpe brutal. Admitió que, después de 5 años de tratamiento, mi salud reproductiva solo había mejorado un 15%. Esa cifra me enfureció. Perdí el control. 5 años. 5 años desperdiciados en esta clínica de charlatanes. Grité, sin importarme quién pudiera escuchar. Les acusé de ser estafadores, de haberme explotado solo por mi dinero. Amenacé con usar mi influencia para hundir su reputación. Salí del hospital maldiciendo, lleno de rabia e impotencia. Al llegar a casa, tomé una decisión drástica, borré el chat con el médico, eliminé su número de mi teléfono y tiré el cuaderno donde durante años había registrado cada detalle de mi vida. Me sentía traicionado y derrotado. Todo mi esfuerzo, mis sacrificios, mi fe en esa clínica de prestigio con tantas críticas positivas. Todo me parecía ahora una gran mentira. Una vez más, mis sueños de ser padre se desvanecían en el aire. ¿Crees que este desenlace refleja bien el estado emocional del personaje? Puedo afinar el tono o añadir más matices si lo deseas. Me encontraba sumido en una espiral de desesperación. Si no podían ayudarme a mí, ¿qué garantías había de que ayudaran a otros? Todas esas reseñas positivas parecían ahora mentiras pagadas. Había perdido la confianza en todo y en todos. Mi frustración se desbordaba en el trabajo. Cualquier subordinado podía convertirse en el blanco de mi ira,
actuaba como si estuviera dispuesto a despedir a cualquiera sin pensarlo dos veces. Incluso en casa, descargaba mi enojo con el personal, aunque todo estuviera en orden y la comida fuera impecable. Las citas tampoco funcionaban, bastaba con sentarme frente a otra chica maquillada de alguna aplicación para levantarme tras 30 minutos, dejar dinero para la cuenta y marcharme sin mirar atrás. La tristeza me devoraba. Pasaba las tardes contemplando el fuego de la chimenea, escuchando el crujir de la leña mientras mis pensamientos oscuros me consumían. Quería un hijo, pero no uno ajeno. La idea de adoptar para aparentar virtud me resultaba insoportable. Pensé en la subrogación, pero incluso eso requería células mías, y las mías estaban muertas. Sentía que mi cuerpo era un cascarón inútil, que yo mismo era inútil. La desesperación se apoderó de mí. ¿Quién era yo si no podía siquiera engendrar un hijo? Mis pensamientos me atormentaban, llevándome al borde de la locura. Quería huir, escapar de todo, del negocio, de mi familia, de mis fracasos. Solo deseaba desaparecer. Llamé a mi asistente y le informé de mi decisión, renunciaba a todo, me iba. Él quedó perplejo, intentando procesar que el jefe, el hombre que había trabajado sin descanso durante 5 años, dejaba todo atrás de un momento a otro. No importaba. Necesitaba respirar, alejarme de mi vida y esconderme de mis propios pensamientos. ¿Quieres que profundice más en el conflicto emocional del personaje o en su relación con el negocio y los demás? Mi decisión de desaparecer no era un capricho, era una necesidad. Quería huir de todo, incluso de la señal de mi teléfono, para que nadie pudiera encontrarme ni pedirme explicaciones. Todo el personal en el trabajo quedó perplejo cuando anuncié que me iba sin dar detalles, pero asumí que podrían arreglárselas. Si no, despediría a quien fallara, ya no me importaba. Conduje sin rumbo fijo hasta que vi un cartel que decía, Snesnoye. Algo en ese nombre me hizo detenerme, como si fuera una señal. Sin plan alguno, giré y avancé por una carretera rural hasta llegar a un pequeño pueblo. Las cabañas de madera, viejas pero encantadoras, parecían sacadas de una postal tradicional. Me recordaron lo que esperaba encontrar cuando pensaba en el campo. Paré frente a una casa gris con contraventanas naranjas. Aunque estaban cerradas, sentí que había alguien allí. Bajé del coche, me acerqué y golpeé la puerta. Después de unos momentos, una voz anciana respondió desde adentro con evidente molestia. ¿Quién no puede dejar vivir en paz? La puerta se abrió y apareció una mujer mayor, probablemente de unos 80 años. No llevaba gafas, pero sus ojos entrecerrados delataban que su visión no era buena. Al darse cuenta de que no me conocía, improvisé una excusa. Buenas tardes. Estaba de paso. Verá, viajo por el campo recopilando historias folclóricas, leyendas y cuentos de hadas, y pensé que aquí podría encontrar algo interesante. Mi propia mentira me sorprendió. Ni de lejos tenía aspecto de filólogo, y mucho menos conduciendo un coche tan caro. Pero ahí estaba, inventándome un propósito mientras buscaba algo que calmara mi mente. ¿Quieres que explore más la relación entre el protagonista y la anciana, o prefieres ahondar en cómo este encuentro influye en su proceso interno? El hombre se quedó perplejo ante la reacción de Olesia, quien lo miraba con una mezcla de desconfianza y curiosidad. La anciana intervino con un tono más conciliador. Olesia, hija, no seas tan dura. Es solo un viajero cansado. Además, sabes que no tengo el hábito de interrogar a las personas. Olesia suspiró y, cruzando los brazos, añadió. Abuela, no sabemos nada de él. ¿Y si es alguien peligroso? ¿Peligroso? Interrumpió el hombre con una sonrisa algo forzada. Soy más inofensivo que un pajarillo perdido. Solo necesito descansar un poco. Puedo dormir en el suelo si hace falta. Además, no vine a incomodar, sino a aprender sobre las historias de este lugar. La anciana ladeó la cabeza, pensativa, y finalmente dijo. Bueno, no pasa nada por dejar que entre. Prepararé té mientras ustedes se conocen mejor. Con cierta reticencia, Olesia se apartó de la puerta, pero no dejó de observarlo mientras pasaba al interior de la casa. Él sintió el peso de su mirada, una mezcla de análisis y desafío,
pero también percibió algo más, una chispa de curiosidad que parecía igualar la suya propia. Una vez dentro, la calidez de la casa lo envolvió. Las paredes de madera estaban decoradas con viejas fotografías y bordados tradicionales, y el aroma del té recién hecho le recordó momentos de calma que había olvidado que existían. ¿Cómo te llamas?, preguntó Olesia mientras se sentaba frente a él. Él dudó por un momento, como si su nombre real no fuera suficiente para esta situación surrealista. Alexander, respondió al fin. ¿Y tú? Olesia, respondió ella, directa y sin adornos. El silencio que siguió fue roto por la anciana, quien llegó con una bandeja de té y galletas. Ahora, Alexander, dime, ¿qué tipo de historias buscas? Aquí hay muchas leyendas, pero no todas son para cualquier oído. Él miró a la anciana y luego a Olesia, preguntándose si había caído en un lugar lleno de secretos que no esperaba encontrar. ¿Te gustaría continuar explorando el desarrollo entre Alexander y Olesia, o prefieres enfocarte en las leyendas que la abuela podría contar? El silencio cayó como un martillo después de las palabras de Olesia. Su mirada era como un cuchillo que cortaba el aire, directa y desafiante. Por un momento, me sentí atrapado, como un conejo ante un lobo. ¿Yo?, pregunté, señalándome con una sonrisa nerviosa, intentando romper la tensión. No tengo idea de cómo ayudar con una vaca. La abuela, sin embargo, no se dejó influir por mi falta de experiencia. Alexander, hijo, no necesitamos un experto, solo alguien con piernas para ir rápido. Mialik vive al final del pueblo, cerca del molino. Ve y dile que venga de inmediato. No tenía muchas opciones. La abuela ya estaba recogiendo un chal para salir a revisar a la vaca, y Olesia seguía mirándome con ese aire de superioridad que parecía decir, ¿qué tan útil eres, realmente? Está bien, dije al fin, resignado. ¿Dónde está exactamente el molino? Olesia resopló, agarró el cubo de leche a medio llenar y se giró hacia la puerta. Te lo mostraré, dijo sin mirarme. Pero no porque crea que puedes hacer algo útil. Mientras caminábamos por el camino de tierra que llevaba al molino, traté de iniciar una conversación, pero Olesia permaneció callada, concentrada en cada paso. Su semblante endurecido parecía ocultar algo más profundo, como si detrás de su actitud arisca hubiera una historia que no estaba dispuesta a compartir fácilmente. ¿Siempre eres tan amable con los extraños?, pregunté en un intento de aligerar el ambiente. Ella se detuvo en seco, giró la cabeza y me lanzó una mirada que podría haber derretido el hielo. ¿Siempre los extraños invaden tu casa sin ser invitados? Tusha. No supe qué responder, así que seguimos en silencio. Llegamos al molino después de un rato, un edificio desvencijado pero funcional. Mialik, un hombre robusto de mediana edad con un bigote desordenado, estaba sentado afuera, tallando algo en un trozo de madera. ¿Qué pasa?, preguntó, levantando la vista y viendo mi cara nerviosa y la expresión seria de Olesia. Ella fue directa. Murka está enferma. Necesitamos que la revises. Mialik se levantó, tomó una bolsa de herramientas que estaba cerca y asintió. Vamos. De regreso a la casa, no pude evitar sentir que había cruzado una línea invisible al ser arrastrado a esta pequeña comunidad. Entre Olesia, su abuela, y ahora Mialik, mi pequeña mentira sobre ser un investigador de folclore parecía estar desmoronándose más rápido de lo que podía manejar. ¿Qué clase de aventura había encontrado realmente? ¿Debo seguir improvisando o buscar una manera de salir antes de que la verdad salga a la luz? ¿Qué opinas? Olesia me miró de reojo, claramente sorprendida por mi confesión. Sus ojos, que solían brillar con un matiz desafiante, ahora parecían escrutarme con una mezcla de desconfianza y curiosidad. ¿Y eso te trajo aquí?, preguntó con un tono más neutro que antes. ¿El aire fresco? Asentí, aunque sabía que mi respuesta carecía de peso. Ella no parecía convencida. El aire fresco no te hará bien si no sabes qué hacer con él. Aquí no hay nada para un hombre de ciudad como tú. Me encogí de hombros, intentando aliviar la tensión con una sonrisa. Tal vez vine para encontrar algo que no sabía que estaba buscando. Olesia resopló, pero no dijo nada más.
El resto del camino hacia el veterinario se mantuvo en un incómodo silencio, roto solo por el crujir de las ruedas sobre el camino de tierra. Mialik caminaba detrás de nosotros, moviendo la cabeza como si estuviera observando una obra de teatro absurda. Al llegar a la clínica veterinaria, Mialik entró primero, dejando a Olesia y a mí esperando afuera. Ella apoyó su espalda contra una cerca de madera y cruzó los brazos, mirando hacia el horizonte. No entiendo por qué alguien como tú querría quedarse aquí, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Este no es un lugar para los soñadores. Me quedé pensando en sus palabras. Tal vez tenía razón, pero había algo en su tono que sugería que ella misma tenía sus propios sueños, enterrados bajo la rutina del día a día en el pueblo. Tal vez no vine para quedarme, respondí, escogiendo mis palabras con cuidado. Pero tampoco vine solo por curiosidad. Algo en este lugar, no sé, simplemente me hizo querer quedarme un rato. Ella giró la cabeza para mirarme, estudiándome con una intensidad que me hizo sentir un poco incómodo. Bueno, más te vale no causar problemas mientras estás aquí, dijo al final, su voz recuperando ese filo sarcástico que parecía ser su marca personal. El pueblo tiene suficientes líos sin ti. Antes de que pudiera responder, Mialik salió de la clínica con su bolsa de herramientas. Vamos, dijo con su habitual tono directo. Veamos qué le pasa a esa vaca. El regreso al pueblo fue igual de silencioso, pero sentí que algo había cambiado entre Olesia y yo. Quizás no era confianza, pero tal vez, solo tal vez, había una pequeña grieta en la barrera que ella mantenía con tanto empeño. ¿Sería suficiente para encontrar mi lugar en este extraño y encantador rincón del mundo? Mis pensamientos eran un torbellino, una lucha interna entre lo que pensaba que debería hacer y lo que realmente sentía. Olesia no era como las mujeres de la ciudad, las que siempre parecían estar envueltas en lujos y apariencia. No, ella era sencilla, directa, incluso algo áspera en su manera de ser, pero había algo que me atraía profundamente en su autenticidad. Sin adornos, sin pretensiones, y sin el afán constante de impresionar. Me dolió escucharla llamarme deshonesto. No estaba acostumbrado a que me cuestionaran así, especialmente cuando yo me consideraba una persona íntegra, alguien que siempre decía la verdad, aunque a veces de manera brutal. Siempre había tenido la creencia de que la honestidad era la base de una buena vida, pero lo que Olesia dijo me hizo tambalear, como si me hubiera golpeado con algo que no esperaba. Pensé en mi vida en la ciudad, rodeado de personas que veían las cosas de manera tan diferente, que valoraban el éxito y el poder por encima de todo. Y ahora, aquí estaba, en medio de la nada, con una mujer que parecía no necesitar nada más que ser ella misma para ser feliz. Olesia no me necesitaba para que le diera dinero, ni para impresionar con gestos ostentosos. Ella ya tenía su vida, su mundo, y yo solo era una pieza extra que se había colado en él. De repente, me di cuenta de que mi viaje a este pueblo no había sido solo una escapatoria del bullicio de la ciudad. Había algo más profundo que me había llevado aquí, algo que quizás ni yo mismo comprendía del todo. Olesia representaba un tipo de vida que, por algún motivo, me atraía, una vida sencilla pero plena, alejada de las complicaciones que yo mismo había creado. ¿Sabes? Dije finalmente, tratando de romper el silencio que se había instalado entre nosotros. Tal vez no se trate de lo que tengo o lo que soy. Tal vez se trate de algo mucho más simple. Olesia no respondió de inmediato, pero pude ver cómo sus ojos se suavizaban un poco. Quizás, solo quizás, ella entendía lo que intentaba decir. Al menos, esa era la sensación que me daba mientras me dirigía al pueblo con la mente llena de preguntas. Mientras estaba en esa habitación, envuelto en un sueño tan vívido que se sentía más real que mi propia existencia, comencé a imaginar mi vida con Olesia. En mi mente, la veía a su lado, compartiendo una vida simple, tranquila, alejada de las complicaciones de la ciudad, de los negocios y de todo lo que, por alguna razón, ya no me importaba tanto. En ese sueño, nos vi felices, una familia sencilla, incluso si no podíamos tener hijos biológicos. ¿Por qué no? Podríamos adoptar, podríamos darles un hogar a los que más lo necesitaban. La idea parecía tan clara, tan natural, como si siempre hubiera estado destinada a ser mi realidad. Pero todo cambió en el momento en que desperté. Fue Olesia la que me despertó,
y no en un contexto romántico ni en un sueño compartido, sino con una expresión preocupada y un barreño en las manos. El olor agrio del vinagre me golpeó de inmediato, y me sentí aturdido, como si todo mi mundo de fantasías hubiera sido interrumpido por la realidad. Liosa, levántate, dijo Olesia con una voz firme, pero llena de preocupación. Estás ardiendo de fiebre. Necesito limpiarte, no puedes quedarte así. Miré sus ojos claros, esa mirada que había comenzado a enamorarme, pero ahora, más que nunca, veía la dedicación y el cuidado que había en ella. No era solo una joven de campo, no era solo una mujer que se preocupaba por la apariencia o la comodidad. Ella se preocupaba por mí, por mi bienestar, y eso me hizo sentir una extraña mezcla de vulnerabilidad y gratitud. A pesar de mis dudas, de mis inseguridades, de mi necesidad de un futuro con alguien que pudiera entenderme, algo en su gesto me hizo sentir que, quizás, solo quizás, podría tener la vida que siempre había buscado. La fiebre no me dejaba pensar con claridad, pero mi corazón, por primera vez en mucho tiempo, parecía tener una dirección. Olesia estaba ahí, junto a mí, dispuesta a cuidarme, y eso ya era más de lo que había encontrado en años de éxitos y frustraciones. La fiebre seguía presente, pero Olesia, con su presencia calmada y maternal, se convirtió en un faro en mi confusión. Su actitud hacia mí había cambiado, no era solo una joven preocupada por la salud de un hombre extraño, sino alguien que, al parecer, ya veía más allá de mis palabras delirantes. Mientras me ayudaba, me pedía que me levantara y que la ayudara, aunque mi mente apenas podía procesar lo que sucedía a mi alrededor. Aún sentía la sequedad en mi boca y la sensación de calor que me consumía, pero algo en su tono y en su dedicación me decía que, aunque yo estuviera enfermo, ella no me abandonaría. Pasaron los días, y mi salud parecía mejorar lentamente. Olesia cuidaba de mí con una devoción que no podía entender del todo. Recuerdo que en medio de la fiebre, me encontraba delirando, hablándole sobre el futuro, sobre casarme con ella, aunque nunca supe si mis palabras tenían sentido o si eran solo un producto de mi mente febril. A veces, en esos momentos, ella se reía con amabilidad, y no sabía si se reía de mis promesas febrilmente hechas o si realmente veía en mí a alguien digno de considerarse su compañero. Luego, un día, cuando la fiebre finalmente comenzó a ceder, me enteré de algo más. La abuela de Olesia, Sofía, vino a visitarme. Durante la conversación, descubrí que Sofía no vivía en el pueblo, sino a unos 10 kilómetros de allí, en otro pueblo llamado Voskresenskaya. Sofía no solo era una presencia cálida y sabia, sino también una mujer con una vida activa, enseñando en la escuela primaria del lugar. La vida de Olesia, con sus gemelos, su abuela y su trabajo, comenzó a tomar forma en mi mente. Pero lo que realmente me dejó pensativo fue que Olesia había estado ayudando a su abuela durante todo el año, mientras yo me recuperaba. Ella se encargaba de todo, de sus hermanos gemelos, de las responsabilidades de su familia. Y sin embargo, había algo más en sus palabras que me preocupó. Olesia no descansaba nunca, no tenía tiempo para sí misma, y eso me hizo cuestionar si realmente quería compartir su vida conmigo, si yo era un buen destino para ella. Me sentí pequeño en comparación con la vida que llevaba. A pesar de que mi amor por ella comenzaba a crecer, no sabía si yo podía ofrecerle el descanso que necesitaba. En ese momento, le mencioné mi deseo de ir a Voskresenskoye. La abuela Sofía me miró con ojos sabios, como si supiera que había algo más detrás de mi intención. Tal vez estaba buscando una forma de conocer mejor a la familia de Olesia, o tal vez algo dentro de mí simplemente quería alejarme del entorno que aún no entendía bien. Mi mente estaba llena de preguntas sin respuestas, pero el futuro con Olesia, aunque incierto, comenzaba a aparecer como una posibilidad real. Olesia se iba esa noche, tomando el tren hacia el pueblo. Me levanté inmediatamente, todavía vestido con una camisa y pantalones, con la mente llena de pensamientos enredados. La abuela Sofía y yo fuimos a buscar a Olesia a su casa, aunque la vivienda era pequeña y acogedora. Pronto la encontré, y sin poder contenerme, le pregunté, Olesia, ¿te vas? Sí, me voy. Mis hermanos regresarán conmigo en cualquier momento. Tengo que preparar la comida para su llegada, respondió con calma. No te dejaré ir sola, iré contigo, dije con firmeza, sin dudar. ¿Por qué intentas hacerte el héroe?, respondió Olesia, molesta.
Quédate con tu abuela, ayúdala en la casa y vuelve a la ciudad, donde seguro que te están esperando. Nadie me busca aquí, esa es la verdad. Eso no es cierto. Tú serás la que me estará esperando, cuando te conviertas en mi esposa, dije, intentando suavizar la tensión, aunque sentía que no me entendía del todo. Alexei, estás diciendo tonterías, dijo, con una sonrisa amarga. Parece que aún no has entendido nada. Ni hablar. Voy contigo. Te ayudaré con los niños. Debe ser duro criarlos sola, insistí. Están en edad escolar. Sería bueno tener un hombre en casa. Olesia salió de la habitación sin mirar atrás. La miré irse, sin saber si mi presencia era lo que realmente necesitaba o si estaba interfiriendo en su vida de una manera que no podía comprender aún. Decidí seguirla. En el camino hacia su casa, conocí a sus hermanos, Misje y Sasa, dos chicos simpáticos que estaban en segundo grado. Era evidente que Olesia se había encargado de ellos por completo, aunque ella nunca quiso hablarme mucho sobre su pasado, especialmente sobre los padres de los niños. Cada vez que le preguntaba, cambiaba de tema o me decía que debía ir al hospital. Sin embargo, los niños, aunque callados al principio, terminaron por contarme lo que sabían. Habían perdido a sus padres 3 años atrás, en un trágico accidente de coche. Los padres de Olesia y de los niños también eran profesores en la escuela del pueblo, la madre de Olesia daba matemáticas y el padre, física. La pérdida de los dos maestros había dejado una herida profunda en la familia. Los niños habían quedado huérfanos, y Olesia se hizo cargo de ellos, aunque el dolor y la dificultad de la situación seguían presentes en cada rincón de su vida. A medida que me acercaba más a Olesia, me di cuenta de que su fortaleza no era solo por su propia familia, sino también por los recuerdos que la atormentaban, los recuerdos de aquellos que nunca volverían. Los padres de Olesia, unos maestros muy apreciados en el pueblo, eran personas excepcionales. Ambos eran conocidos por su dedicación y profesionalismo. Aunque tenían la capacidad para trabajar en institutos tecnológicos, eligieron permanecer en el pueblo, ya que preferían el ambiente rural al de la ciudad. Decidieron dedicar su vida a la enseñanza, enseñando a los niños no solo las ciencias exactas, sino también a razonar, a pensar críticamente. Un día, llegó una carta a la escuela. Los padres de Olesia fueron convocados a la ciudad para participar en una conferencia sobre educación en la región. Claro, aceptaron la invitación y partieron, pero jamás regresaron. La noticia de su muerte fue un desastre para toda la comunidad. Incluso yo oí hablar de ello, pero nunca imaginé que llegaría a conocer a los familiares de las víctimas de esa tragedia. El viaje fatal ocurrió cuando los profesores fueron transportados en un autobús alquilado. Durante el trayecto, algo salió mal, grupos de malhechores atacaron el vehículo, cortando las tuberías y cables. Los profesores, quienes viajaban tranquilamente, fueron recogidos y trasladados hacia la ciudad sin problemas hasta que, de repente, el autobús comenzó a perder velocidad. Los frenos fallaron y el accidente fue inevitable. El autobús se estrelló contra un vehículo pesado que circulaba frente a él. El conductor del autobús murió al instante, pero los demás pasajeros murieron cuando el autobús volcó y se incendió. Nadie sobrevivió a la tragedia. Recuerdo claramente cómo, en ese tiempo, la ciudad organizó un Día del Trau, un día de conmemoración. La tragedia dejó una huella profunda en todos, en el pueblo, en la comunidad escolar y en aquellos que conocieron y aprendieron de estos grandes maestros. Para Olesia, la pérdida fue aún más dolorosa, no solo porque perdió a sus padres, sino también porque vio cómo la vida de los niños que dependían de ellos cambió para siempre. Ahora, al conocer a los niños que ya no esperaban a sus padres ni a sus maestros, sentí una profunda pena, tanto por los chicos como por Olesia. Ella, que acababa de graduarse de la universidad, había conseguido un trabajo en la escuela donde sus padres habían dedicado sus vidas a enseñar. Sin embargo, al entrar en esa escuela, lo único que llevaba era una cruz de condolencia, una carga emocional que nunca se deshacía. Cada vez que entraba allí, todos la miraban con pena, desde la señora de la limpieza hasta la tía Víctor Matveyevich. Pero las condolencias no ayudaban a Olesia cuando surgió la cuestión de qué hacer con los niños. Intentó, por todos los medios, convertirse en su tutora legal, y cuando lo consiguió,
sintió el peso de una gran responsabilidad sobre sus hombros. A pesar de todo, Olesia nunca se quejaba. Gastaba todo su salario de maestra en cuidar a los chicos, mientras ella misma usaba la ropa de su padre, que tenía que modificar y adaptar a su medida. No tenía dinero para sí misma. A pesar de su sacrificio, ella no descansaba. Olesia trabajaba incansablemente, y eso me impulsó a cortejarla aún más. Ya no quería dejarla ni un segundo. Ella, sin embargo, se mantenía firme. Creía que aún era demasiado pronto para casarse conmigo, necesitábamos conocernos mejor, pensaba. Y acepté que tenía razón. Yo estaba dispuesto a esperar lo que fuera necesario. Lo importante era que ya vivíamos juntos como una gran familia, o al menos lo intentábamos. Volví a la ciudad con renovados bríos. Ahora retomaba el trabajo con más fuerzas y, cada pocas semanas, pasaba los fines de semana con Olesia y sus hermanos. Todo iba bien, incluso perfecto. Yo ayudaba a Olesia con dinero, y ella comenzó a entender que ya no valía la pena pelearse conmigo. A pesar de sus luchas internas, sabía que podía contar conmigo. Otro viaje de trabajo a la ciudad, y Olesia inmediatamente me sorprendió con la noticia: Liosa, estoy embarazada. De repente, me sentí abrumado por una mezcla de emociones. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Embarazada de quién? ¿De mí? ¿De un hombre estéril?, le pregunté, incrédulo. Mi mente no lograba procesar la información. Olesia, desesperada, insistía: Liosa, por favor, di algo. Me golpeaba los hombros con urgencia, como si necesitara que al menos reaccionara de alguna manera. ¿Estás realmente embarazada?, logré decir, mi voz sonando distante, como si hablara desde otra habitación. Sí, claro, me respondió, mostrándome un test de embarazo con 2 líneas. Casi me desmayé al ver el resultado. ¿De quién son?, pregunté, la incredulidad aún dominándome. Liosa, claro que son tuyos, dijo, pero mi desconfianza crecía. Mi mente comenzó a cuestionarlo todo. ¿De la vecina de Vania? ¿De alguien más? Sabes bien lo que haces cuando no estoy cerca, dije, pensando que tal vez todo era una mentira o una trampa. Olesia trataba de calmarme, pero yo ya no podía ver la situación con claridad. Me sentía engañado, herido, e incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. Soy infértil, le respondí, incapaz de creer lo que pasaba. ¿Eres una tramposa que decidió engañarme? ¿Con quién más podrías estar? Mis palabras fueron duras, y Olesia se quedó desconcertada, sin saber cómo reaccionar. El ruido alarmó a los niños, Misge y Sasa, quienes corrieron a ver qué pasaba. Al verme tan alterado, intentaron intervenir, pero yo les aparté con brusquedad, repitiendo en voz alta que ya no quería saber nada de su hermana. Ella es una traidora, una tramposa, les dije. Los chicos, naturalmente, defendieron a su hermana. Incluso se acercaron a mí con los puños levantados, queriendo demostrar que no estaba diciendo la verdad. Tuve que poner a los chicos en su lugar, alejarlos de mí y, con el corazón roto, comencé a hacer las maletas. Me marchaba, con la sensación de que mi vida se había desmoronado. No quería ver a Olesia nunca más. Me sentía completamente engañado, perdido, y sin saber cómo afrontar lo que ahora era mi realidad. ¿Por qué me hiciste esto, Olesia? ¿Qué se supone que debo hacer ahora?, me preguntaba, con el corazón hecho pedazos. Tal vez, pensaba, debería haber sido menos negativo, menos desconfiado. Pero los niños, el futuro. Todo parecía irremediablemente roto. No quería hijos, aunque no fueran míos, solo algún niño. ¿Por qué rompí? Debería haberme limitado a explicarle, tranquilamente, que los niños no eran míos, pero que estaba dispuesto a responsabilizarme de ellos también, porque me encantan. Sin embargo, en ese momento no podía, porque la situación era claramente otra, la chica me estaba engañando. No estaba sola en la cama, sino con otro. No era algo que pudiera perdonar. Volví a la ciudad, pero Olesia no me dejó en paz. Me llamó todo el día, me escribió casi 500 mensajes, y al final, decidí rendirme.
Decidí rendirme y volví a verla una semana después, cuando la rabia había desaparecido. La encontré en casa, en un estado terrible, como si no hubiera comido en días. Lloraba sin cesar. Había ido a la ecografía. Me dijo que el bebé tenía 4 semanas, pero no 1, sino 3. Se había cortado como sabe hacer, y al ver la ecografía, me quedé sin palabras. No podía haber dejado embarazada a Olesia, menos aún con trillizos. Ni siquiera había gemelos en mi familia. Intenté decírselo con calma, pero se echó a llorar. ¿Qué te pasa, Liosa? No tengo ni idea, me decía entre sollozos. No sé quién te ha dicho que eres infértil, pero esos niños son tuyos. Soy una chica leal y honesta. No le creí. Llevaba 5 años en tratamiento por infertilidad, y nada había funcionado. No podía darles a esos niños lo que merecían. Tú me engañaste, le dije. Y si sigues negando la verdad, nunca tendremos una conversación. Nunca podremos hablar. Olesia, furiosa, golpeó la mesa con fuerza. No pude soportarlo. Empecé a devolverle los gritos. La pelea fue otra escena de escándalo. En ese momento, me di cuenta de que la dejaba sola con 3 hijos y 2 hermanos, pero, ¿por qué iba a estar sola? Tenía a otro hombre, el que la había dejado embarazada. Que él se encargara. Decidí que volvería a ser un barco libre, a navegar sin rumbo fijo. Fue entonces cuando comprendí que el destino castiga el adulterio. 3 hijos de un amante. Era una burla hacia Olesia. Pero siempre me pareció que ella tenía algo en su mirada, algo que me hacía dudar de todo. Una mujer tan fiel, tan rígida en sus principios. Lo habíamos discutido muchas veces, preferíamos separarnos antes que engañarnos, y ella estuvo de acuerdo conmigo. Entonces, ¿dónde está ahora su consentimiento? Tal vez la amante de este hombre la dejó, y ahora ella ha decidido ponerme estos niños sobre los hombros. Estaba profundamente decepcionado y aún más frustrado por las especulaciones de lo que realmente podría haber ocurrido. Era vergonzoso pensar que mi prometida estuviera en la cama con otro hombre, en la misma casa, rodeada de mis hermanos, llamándose a sí misma, maestra. Decidí irme a la ciudad y olvidarla. Sí, tuve mala suerte en el amor esta vez, pero la próxima vez tendría suerte. O tal vez no la próxima, pero sí la siguiente. La vida no se acaba con una traición, solo demuestra que la vida es diferente, y lo importante es saber cómo aprender de esa diferencia. Han pasado ya 1 año y aún no he encontrado a alguien. Aunque al principio trabajé duro para olvidar a Olesia y su traición, durmiendo apenas 3 a 4 horas al día, después simplemente dejé de querer involucrarme con nadie. Sabía que los ricos solo se sentirían atraídos por mí por el dinero, y los pobres ni siquiera necesitarían dinero. Así que, solo trabajé, me concentré en mí mismo y viajé. Durante un viaje a la Costa Azul en España, recibí una llamada de un número desconocido de Rusia. Cogí la llamada con ansiedad, pues solo me llamaban de allá si era por trabajo. Hola. Hola, Alexei, buenos días, estoy preocupado. Clínica El Met, hace 1 año que no nos visitas. ¿Cómo te sientes? Exactamente. Ahora mismo lo único que me falta es la atención de la misma clínica donde me trataron por infertilidad. La infertilidad está bien. ¿Qué podría ir mal? No se preocupe, al contrario. Tenemos un paciente que fue tratado al mismo tiempo que usted, y hace poco su mujer le dejó. Así que el tratamiento ha funcionado sin reservas. ¿Cómo le va? Quizás su mujer se quedó embarazada. Mi mujer se quedó embarazada. No tengo mujer, y la llamada se cortó accidentalmente. No tengo mujer, pero tuve una prometida que me dejó, embarazada de trillizos. Me quedé atónito. Volví a llamar de inmediato, pidiendo hablar con el médico jefe. Comencé a explicarle el milagro de cómo dejé a mi novia embarazada de trillizos. ¿Es posible?, me preguntó el médico. Le respondí que esperaba que fuera muy probable. No vea esto como un caso único, me dijo, todo tu tratamiento es único y un experimento. Es posible que, debido a la interrupción de tu tratamiento,
hayas tenido algún tipo de disfunción que haya provocado esto. Bueno, solo puedo felicitarte por tu exitoso tratamiento y tu paternidad. Le expliqué al médico lo terrible que le había hecho a Olesia, como la dejé sola con 5 niños. Me preocupaba que los niños, Sasa y Misje, pudieran ser llevados a un orfanato, ya que una maestra no puede hacerse cargo de tantos niños. Dios, soy tan idiota. El médico me aconsejó que hablara con Olesia nuevamente y, si tiene a los niños, podríamos hacer una prueba de ADN gratuita en su clínica. Todo esto parecía tan surrealista. Tal vez fue el aire del campo lo que cambió las cosas, aunque me dijeron que ni siquiera había avanzado el 50% de mi tratamiento. Una gran decepción, finalmente me decidí. ¿Qué estaba esperando? Urgentemente, llamé a Jet y volé de vuelta a Rusia. Allí ocurrió la escena que describí al principio. Olesia ni siquiera me dejó entrar en la casa. No sabía si los niños estaban con ella o no. Me echó y tuve que regresar a mi casa en la ciudad. Ahora no podía comer ni dormir, necesitaba su permiso para revisar a los niños, o mejor dicho, su ADN para establecer la paternidad. Esa noche, en un frenesí, escribí una carta a Olesia y la envié por la mañana temprano, marcada como urgente. Ahora solo esperaba una respuesta, dando vueltas por la casa, un rincón tras otro. Desbloqueé su número por completo, pensando que me llamaría. Esperé 24 horas por una respuesta, pero no llegó ninguna. Al segundo día, fui a trabajar. Por la tarde, mi secretaria me informó, Alexei, hay una mujer en la planta baja con un cochecito y 3 bebés. Quiere verte. Intentamos echarla, pero no se va. Está comenzando a ponerse histérica. ¿Quién te dio el derecho a echar a los niños sin? La interrumpí, sí, la estoy esperando. Iré yo mismo. Había estado esperando 24 horas y, si se iba, le daría una paliza. Preparé al conductor para el viaje a la clínica médica. Unos minutos más tarde, estaba abajo. Los vi a todos, Olesia y los 3 bebés. Caí de rodillas frente a Olesia con el cochecito. Querida, has venido, dije. Claro que he venido, nunca me dejarás vivir en paz, respondió. ¿Dónde vas a llevar a mis hijos? ¿Qué tipo de pruebas de ADN vas a hacer? Pruebas de ADN. Tan pronto como sepas que son tus hijos, puedes olvidarte de ellos, replicó Olesia, con una dureza que no esperaba. Olvídate de ellos. Son mis hijos, pero llevo 9 meses sin vivir por su culpa. Tuve que colgar a mis hermanos de la vieja abuela Sofía y, por tu culpa, casi muero en la mesa de partos cuando los di a luz a todos. Los chicos en el cochecito miraban a su madre con interés, probablemente pensando que estaba loca, gritando a un hombre. Incluso uno de mis guardias de seguridad se acercó para pedirle que no me hablara de esa forma. Te mereces que te traten así, respondí, mientras mi frustración crecía. Puedo entender tu frustración y puedes odiarme, tienes todo el derecho. Solo te pido que vamos a averiguar la verdad. No es que sea un imbécil, que no te creyera hace un año, aunque eso sigue siendo cierto. Pero la clínica de fertilidad a la que fui me mintió, me dijeron que estaba perdiendo el tiempo todos estos años y que no salía nada de ello. Te juro que esa es la única razón por la que no te creí cuando me dijiste que estabas embarazada. Olesia, con la mirada llena de furia, me interrumpió, ya no quiero escuchar más de tus excusas. Vamos a esa estúpida clínica antes de que te golpee con mi bolso. Decidí ayudarla a empujar el cochecito y fue entonces cuando me di cuenta de que estaba roto. Obviamente, era un cochecito hecho a partir de varios otros. Por supuesto, en mi pueblo, encontrar un cochecito normal de 3 plazas es casi imposible. Dios mío, lo primero que tengo que hacer es averiguar cómo duermen los bebés en casa, si comparten la misma cama, y comprar todo lo que necesiten. Aunque me prohíba verlos, tengo que asegurarme de que estén bien cuidados. Lo debo, porque es culpa mía, y debo recibir lo que merezco. Al menos mi cartera debería sentirse aliviada. Aunque, honestamente, no importa lo caros que sean los cochecitos y las cunas, no creo que lleguen a mi presupuesto. Llegamos a la clínica con Olesia. Mis hijos y yo estuvimos en completo silencio durante el trayecto.
ni siquiera sabía qué decir, cómo disculparme nuevamente. Sentía que ella estaba a punto de destrozarme con sus palabras por lo que había hecho, por ser tan imbécil. Olesia no me dirigió la palabra, solo hablaba con las enfermeras. Durante unos momentos, me volvió a parecer educada y agradable, pero sabía que su actitud era más dirigida hacia ellas que hacia mí. Las enfermeras no tenían culpa de nada, así que, aunque me gritara todo lo que quisiera, no debía hacerlo con ellas. Eso pensaba, hasta que llegó el médico jefe. Olesia le habló con una calma casi perturbadora, mientras yo observaba, sintiéndome insignificante. Entonces, me presentó como mi exnovia. Esa palabra me dejó un amargo sabor en la lengua, como si todo lo que habíamos compartido se desvaneciera en el aire, un recordatorio de lo que había perdido por mis errores. Quería haberla lavado de todas mis equivocaciones con agua y jabón, si no fuera por mi error. Ella habría sido mi esposa hace mucho tiempo. Mi actual esposa, Angelina, tomó los hisopos de la madre, el padre y los niños. Alexei, los resultados no estarán hasta dentro de 3 días. Los tomarán y te darán el alta, dijo el médico jefe con una sonrisa cálida, dirigiéndose a la madre de mis hijos. Sentí como si ella quisiera escupirle en la cara. Comprendí toda su rabia silenciosa. La clínica, en esencia, representaba la ruptura entre nosotros, pero la mayor parte de la culpa recaía en mí, el idiota que no superó su orgullo y creía en lo que no debía. No supe ser más sabio, y en un momento dado, simplemente me rendí. Lo hecho está. Ahora lo más importante es intentar recuperar lo que fue. Me ofrecí para acompañar a Olesia a casa y llevarla a ella y a los niños en mi caravana. Olesia quiso negarse, pero logré convencerla de que sería más cómodo para los niños. Los bebés dormían en el asiento trasero de una de mis limusinas de trabajo, mientras que Olesia y yo viajábamos en el medio, en silencio. Finalmente, me atreví a hablarle en un susurro. Sé que son mis bebés. La prueba, es solo una confirmación de lo que ya siento. También sabías que yo te estaba engañando, no pude evitarlo. Olesia, soy un tonto. Sí, lo sé, al 100%. Mira, quiero que tú y los niños seáis felices. No estuve ahí para ti durante 1 año y me arrepiento, pero ahora quiero compensártelo. Dame una oportunidad. Tengo mucho dinero. Sabes que soy rico. No me dijiste que eras millonario, me respondió Olesia, siseando enfadada. Un millonario rechazó a una madre de trillizos y la dejó por una pobre maestra de pueblo. Si fuera por mí, sin un mínimo de conciencia, ya habría dado una entrevista hablando de tu desgracia. Has caído tan bajo a mis ojos que ni siquiera. No sé. Puedes intentar zafarte, pero no creo que sirva de nada. Olesia pensaba que yo era solo un chico de ciudad común, alguien que viajaba solo por el camino. Para ella, era un indigente a mis propios ojos. Traté incluso de fingir que trabajaba en la ciudad en un empleo sencillo, pero como encontró ella mi oficina central sigue siendo un misterio para mí. No pude hablar más con ella. Olesia tenía razón, soy un hombre rico, pero Carlo la dejó con 5 hijos. No tengo excusa, aunque podría haberlo hecho sin recurrir a mi dinero. No necesitaba comprar a Olesia, ni mucho menos. Lo que necesitaba era ganarme su favor mientras esperaba los resultados de la prueba de ADN. Durante ese tiempo, hice varios viajes más al pueblo y a la casa de la abuela de Olesia, Sofía. Ella no me dejó entrar. También visité la escuela donde Olesia trabajaba. Decidí que tenía que renovarla, cambiar el lugar en el pueblo. Además, busqué un sitio para invertir y mejorar el lugar. Fui a casa de la abuela Sofía con buenas intenciones, pero enseguida me encontré con que me golpeaban con una escoba, mientras los 2 nietos, Sasa y Misje, me miraban con desdén. Por suerte, no tenían mucha fuerza y pude evitar que me atacaran, pero me vi obligado a empezar de cero al tratar de explicar la situación. En ese instante, recibí un correo electrónico de la clínica con los resultados de las pruebas. Los abrí en mi teléfono y me quedé paralizado. Los 3 son míos al 99,9%, confirmaba el informe. Claro que son suyos, pensaba yo. La abuela Sofía estaba indignada.
Mi hija, su marido y yo criamos muy bien a Olesia, me dijo. Ese es tu problema, que tú no lo hiciste. Literalmente, comencé a rogarle a la abuela Sofía que me reconectara con Olesia. Le juré que cambiaría, pero Olesia estaba firmemente decidida a no comunicarse conmigo. La abuela, con cierta dureza, me dijo que primero debía actuar y luego mis disculpas serían aceptadas. Ahora tenía que reconstruir todo, pero Olesia aún no reaccionaba. Seguía sin querer hablar conmigo. Ella todavía no quiere comunicarse conmigo y solo me muestra a los niños de vez en cuando. Soy consciente de que tengo mucho trabajo por hacer antes de ganarme su perdón. Ese es el precio de no haber confiado en mis seres queridos. Sin embargo, no voy a perderla, como perdí a mis ex, como Derine. No lo haré. La entiendo perfectamente. Tener una familia es el valor más alto para una persona, y agradezco que me haya elegido. Llevamos 4 años escribiendo historias para ti. Te deseamos todo lo mejor.